¿Qué es eso de la huella de carbono y como para qué sirve? ¿Se come? Y si no se come, ¿por qué es que tantas empresas se están congregando alrededor de medirla y de incluso querer reducirla? ¿Cuál es el objetivo, no? Bueno, hoy vamos a revisar todas esas cosas, pero sobre todo vamos a revisar conceptos que muchas veces son confusos. Esto de la huella de carbono, ¿no? Porque mira, incluso aquí en lo que estamos revisando acá arriba dice, la huella de carbono es el volumen de Hey. Híjole, Hey, ¿no es una palabra woke? Hey, que producen las actividades económicas y cotidianas del ser humano. ¿Qué es eso de Hey? Bueno, tenemos que entonces avanzar y para entenderlo, ¿no? Porque pues, dice, a ver, la huella de carbono, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, es el volumen de Hey. ¿Qué es eso de Hey? Bueno, eso de Hey son los gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero. Pero para entender esos gases de efecto invernadero, tenemos que entender algo que se llama ciclo del carbono. Ciclo, ay, se puso todavía peor. Se puso todavía peor porque ahora gases de efecto invernadero es ciclo del carbono. ¿Cómo está eso del ciclo del carbono? Si a mí me explicaron en la primaria el ciclo del agua, pero el carbono, ¿qué es eso, no? Bueno, para no hacértelo demasiado largo, demasiado complejo, el ciclo del carbono es un ciclo del que tú mismo estás formando de hecho, ¿no? Estás hecho de carbono, estás hecho principalmente de hecho de carbono. Los seres vivos en general estamos hechos de chomps, de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estamos hechos de chomps. Ahora, el carbono en tu cuerpo, cuando pues deja de ser cuerpo, pues se descompone y tendrá que ir a algún lado, ¿no? Pues normalmente quizás lo aprovechen las plantitas. Si, por ejemplo, formaste otra vez parte de la tierra, tomen esas moléculas de carbono y las integren a su ser. Y luego llegue un conejito y se lo coma y bueno, pues ahí está. Y luego, ¿qué crees? O sea, gran parte de ese carbono bien podría llegar al mar. Y en el mar, pues entonces causar un efecto de acidificación y entonces también ser absorbido por las propias biotas que hay en el mar. Por ejemplo, de repente el fitoplancton lo podría fijar dentro de su cuerpo, luego los peces se lo comen y entonces el carbono anda por todos lados. De hecho, pues de repente los organismos, o en general la mayoría de los organismos, pues respiramos ese oxígeno, fijamos carbono dentro de ese oxígeno y lo expulsamos fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pues ahora queda en forma gaseosa, porque de hecho nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono y pues ahora queda en forma gaseosa en el ambiente y entonces, si te das cuenta, todo es parte de un macrociclo, ¿no? El ciclo del carbono es un poquitín más complejo que el del agua porque no es nada más como un círculo, sino es como un intercambio de pelotas que van para todos lados. Eso es el ciclo del carbono y tiene, pues, cierto equilibrio, ¿no? Cierto equilibrio y varios almacenes, quizás es la parte más importante, porque al final del día mucho de este carbono, ¿qué es lo que está sucediendo con él? Que se empieza a fijar, por ejemplo, en los seres vivos, y seres vivos que existieron desde hace muchísimos años, que ya quedaron fosilizados y sobre todo plantas, organismos vegetales, pues fueron enterrados bajo sedimentos en diferentes partes, sobre todo en el mar, y más en el mar donde hay muchísima presión. ¿Qué pasa cuando se descompone un ser vivo justo, no sé, en la calle? ¿Va? ¿Qué pasa con un perrito que atropellan? Pues empieza a liberar gases y huele feíto y después se pone negrito y así, ¿no? Son partes de la descomposición del carbono. Pero ¿qué pasa si a ese cuerpo en descomposición se le agregan sedimentos y se le mete presión? En lugar de que escapen en forma de gases todas esas descomposiciones, pues de hecho van a ser apresionadas y van a generar otro tipo de reacciones químicas y va a salir lo que le llamamos jugo de dinosaurio, ¿no? Petróleo. Es lo que sucedió hace muchísimos años. Y por eso es que en el mar, donde hay más presión, es donde tenemos los principales yacimientos de petróleo. También en otros lugares donde hay muchos sedimentos, bueno, pues también tenemos estos yacimientos de petróleo, ¿no? Esas son partes de las bodegas de carbono, parte de los lugares donde se acumuló muchísimo carbono. La cosa es que, pues justamente iniciando la era industrial, el humano empezó a encontrar estos yacimientos. Y mucho carbono que estaba fijado dentro de la tierra y que pues, ahí se iba a quedar, no iba a cambiar de lugar, pues
De repente lo empezamos a succionar a través de un popote, ¿no? Lo empezamos a sacar. Lo empezamos a sacar. ¿Y qué le hacemos? Ah, bueno, pues en las industrias, como por ejemplo que vemos acá, pues lo empezamos a quemar y lo reincorporamos en el ciclo de manera forzada. O sea, ese carbono no iba a reincorporarse al ciclo, se iba a quedar fijado dentro de, pues justamente de este jugo de dinosaurio, ¿no? En las profundidades. Pero ya no, ya no. Ahora lo empezamos a quemar y se va, ¿a dónde? A la atmósfera. No pasaría nada si este gas pues fuera un gas inerte, no estorba, no hay problema si hay de más, si hay de menos, está ahí, no pasa nada, ¿no? La cosa es que, ¿qué crees? Gracias al carbono que hay en la atmósfera es que tenemos otra cosa que se llama efecto invernadero. Eso es un GI, un gas de efecto invernadero. Gracias al carbono que tenemos en la atmósfera, tenemos este señor que se llama efecto invernadero. No sé si alguna vez alguno ha entrado a un invernadero. Y sobre todo, por ejemplo, donde más se nota el contraste es, por ejemplo, ahorita en temporadas de frío. Yo hace un ratito tenía frío, ya como que entré en calor y pues ya no, por el cafecito y todo eso, pero tenía frío, ¿no? Y si de repente me hubiera metido en un invernadero, pues notaría que, ándale, hace un montón de calor, ¿no? ¿Cómo le hacen para que adentro del invernadero haga un montón de calor y afuera, pues de hecho, pues la gente tenga frío, ¿no? Bueno, lo que está sucediendo, de hecho, en este sentido, es que dentro del invernadero, pues se acumulan todos los gases, ¿sí? Se acumulan, no se permite la salida. Entonces, pues tampoco hay un gran intercambio de calor. Y los gases que están ahí, pues de hecho están absorbiendo ese calor. El poco calor que se queda ahí y no sale, no se enfría con el resto del ambiente. Entonces, pues la temperatura tiende a crecer dentro del invernadero, ¿no? Es un efecto invernadero, por eso se llama de esa manera. El mundo en general tiene este proceso que se llama efecto invernadero y no quiere decir que sea un proceso malo. De hecho, por el contrario, la atmósfera de la Tierra siempre ha tenido este carbono. O sea, ya vimos que es parte de un ciclo y siempre ha habido carbono, siempre. Y parte de este carbono pues ha permitido que aumente la temperatura del planeta. Justamente lo que hacen estos gases es que llegan los rayos del sol, ¡pum!, Recuerda que la mayor parte de la Tierra, de la superficie de la Tierra, es reflexiva, porque pues, es agua, funciona casi como un espejo. Y otras grandes partes pues, son blancas y también pues, reflejan la luz del sol. Entonces llegan, pum, llega el rayo y va a salir de la atmósfera. Pero se encuentra precisamente en la atmósfera con estas moléculas de dióxido de carbono, de metano, de óxido nitroso, de otros gases que pues bueno, son gases de efecto invernadero, pum, chocan y se excitan, o sea, se rebotan y se calientan. Y entonces permiten que la Tierra en general tenga una temperatura agradable, proclive para la vida. ¿Sí? Eso es el efecto invernadero y de hecho es bueno, es beneficioso. Ha sucedido desde que pues, inició la vida. Desde que inició la vida en el planeta Tierra hay efecto invernadero. Siempre ha habido efecto invernadero. La cosa acá es ¿qué tanto? ¿Qué tanto efecto invernadero? Porque ha habido épocas donde se han causado, por ejemplo, lo opuesto al efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, las erupciones volcánicas que han tapado literal los rayos del sol y evitan que lleguen a la Tierra, entonces nunca rebotan, nunca se calienta, pues han generado, por ejemplo, las eras glaciales, ¿sí? Y por el contrario, hubo una época en la Tierra donde había un montón de plantas. Cuando estas plantas empezaron a perecer, pues se murieron y entonces empezaron a calentar un poquito más la Tierra de lo común. Entonces, incluso sí, la Tierra ha tenido pues estos ciclos de sub y baja de temperaturas. Sí ha habido, de hecho, estos ciclos de sub y baja de temperaturas. Ahora, vamos a ver que entonces el efecto invernadero per se no es parte del problema, ¿sí? El efecto invernadero per se no es el problema. Entonces, si el efecto invernadero no es el problema, ¿quién sí es el problema? Bueno, tenemos dos problemas primordiales. Uno que se llama cambio climático y otro que se llama calentamiento global. Esos son los que son verdaderos problemas. Se deben sí al efecto invernadero, entre otros factores. Pero efectivamente,
¿Cuál es la ramificación entonces? Los gases de efecto invernadero generan precisamente efecto invernadero. El efecto invernadero lo que hace es aumentar la temperatura promedio de la Tierra, que eso es el calentamiento global. Este aumento promedio de la temperatura del planeta genera cambios azarosos en los climas, cambios azarosos que generan el cambio climático, y ahora sí, el cambio climático nos va a generar una serie de problemas pues, por todos lados, ¿no? Vamos a verlo un poquito más a profundidad. Entonces, justamente, el calentamiento global es eso, es el aumento promedio de la temperatura del planeta. Eso es el calentamiento global. Que la temperatura del planeta empiece a calentarse, bueno, y pues vaya subiendo poquito a poquito, y entonces cada vez el planeta en promedio está más caliente. En promedio, recuerda. Esto es importante entenderlo porque de repente surgen burradas como: ay, pues si yo tengo un montón de frío, ¿cómo que se está calentando el planeta? No es cierto. Y pues no, es en promedio, es en promedio. Y entonces en promedio, pues incluso podría ser que en algunas zonas experimenten temporadas de frío. ¿Cómo es eso? Pues sí, porque si se derriten, por ejemplo, glaciares, y de repente esos glaciares modifican algunas corrientes marinas, modifican algunos vientos, y traen precisamente esos vientos por efectos de convección, llegan a la zona donde vives, pues probablemente tú vas a sentir frío en ese momento. Pero de hecho eso se dio gracias a que se derritió hielo en otra parte. Y como se derritió hielo, pues de hecho la temperatura subió. Entonces, efectivamente, eso es el calentamiento global, ¿no? Este me gusta mucho, ¿no? Dice alguien que salió de una coladera: el cambio climático es un mito que inventaron los progres para criticar el capitalismo. ¿En serio crees? ¿En serio crees que inventaríamos algo tan complejo y luego, ay, para criticar el capitalismo? No, eso está mal, pero de muchas maneras, ¿no? O sea, está mal, está mal. A ver, aquí les voy a mostrar un par de diagramitas, un par de gráficos, para que revisemos precisamente esta parte del calentamiento global. Para que revisemos esta parte del calentamiento global. Recuerda que, por ejemplo, aquí mira, tenemos el calentamiento, la temperatura promedio de la Tierra desde 1850, que es cuando empezamos a medir pues, sistemáticamente la temperatura en general. Y entonces notamos que hay un incremento, y yo sé que tú vas a poder decir: ah, bueno, pero ese incremento, o sea, bien podría ser una fluctuación, porque si fue desde 1850, pues podría ser que de hecho la temperatura del planeta pues esté fluctuando, y pues ese lapso de tiempo pues es muy chiquito, ¿no? No podríamos nosotros decir que hay realmente calentamiento global con esos datos, o sea, es muy chiquito. Bueno, hay otras maneras de entender, por ejemplo, la temperatura promedio del planeta, y lo podemos hacer, por ejemplo, a través de la fijación del carbono. Aquí tenemos precisamente un gráfico que nos da temperaturas promedio del planeta desde hace 1000 años. Sí vemos que efectivamente, como mucha gente lo dice, pues hay ciertas fluctuaciones, ¿sí? Pero no sé si ya se dieron cuenta que a partir de los 2000 tenemos pues una gran fluctuación, ¿sí? La temperatura promedio del planeta está subiendo a razón de nosotros, a razón de nuestra actividad industrial. Entonces, ¿existe el calentamiento global? Sí existe, no hay, de hecho, no hay ya ni discusión, o sea, ya no podríamos decir, no, que si hay o no, o sea, esa es una discusión que debería de quedar en el pasado, y sobre todo si estás viendo este video, ¿no? O sea, creo que de repente sí hay que convencer a unas cuantas personas, pero en la gran mayoría de los casos, si estás viendo este video, si estás de suscriptor en mi canal, si estás, porfa, pues estoy esperando que tengas el mínimo de conciencia para entender que el calentamiento global es un efecto real y que pues está sucediendo y que hay un montón de evidencia científica detrás, ¿no? Si no la tienes, porfa, desuscríbete, salte mi like. Pero bueno, es real. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con estos efectos del cambio climático? ¿Qué es lo que sucede con el cambio climático? Vamos a ver, se los voy a explicar de la siguiente manera. Han visto que, de hecho, incluso no sé, yo creo que hasta voy a meter ese meme, por aquí lo voy a anotar ahorita, el meter ese meme. ¿Han visto el meme del perrito
que dice, mi cuerpo se enferma, y el perrito con el tanque de gas dice, mi cuerpo en corto, o se va el virus o nos vamos todos. Es algo muy similar, de hecho, lo que sucede. O sea, sí, de hecho, el sistema inmune sí es lo que hace. O sea, justo ese aumento de temperatura que está haciendo tu sistema inmune es porque se está intentando deshacer de la bacteria o del organismo, del virus quizás que está infectándolo, ¿no? En un pasado este tipo de reacción del sistema inmune era muy efectivo, ¿sí? Porque justamente movía algo que se llama homeostasis. ¿Qué es eso de la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio que tenemos todos los seres vivos, ¿sí? No se le llama equilibrio porque el equilibrio es más como que un tema físico donde algo pues no se mueve. Y de hecho los seres vivos sí estamos en constante movimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente te da hambre y entonces cambió tu equilibrio, o sea, tienes hambre. Pero comes y entonces tu cuerpo solito libera sustancias que te hacen sentir que ya estás satisfecho. Entonces estás en equilibrio homeostático. De repente, por ejemplo, te da un poquito de frío y lo que hace tu cuerpo pues es que el corazón empieza a vasodilatar un poquito más los vasos sanguíneos y aumentar los latidos del corazón para aumentar la temperatura promedio de tu cuerpo. Entonces, aun cuando se fue movida una de las variables, pues tu cuerpo sigue en equilibrio homeostático porque eso lo puede todavía regular, ¿no? Pero si tú mueves mucho esa variable y de repente, por ejemplo, ya no pasas de estar, por ejemplo, de 20 a 14 grados, en lugar de estar a 14 grados, ahora estás a menos 17, pues probablemente tu cuerpo no tenga la capacidad para, pues, anteponerse a ese equilibrio homeostático. Y pues, ¿qué va a pasar? Cuello. De hecho, es lo que intenta hacer tu cuerpo con las bacterias. Tu cuerpo intenta aumentar la temperatura para cambiarles el equilibrio homeostático a las bacterias y sean más receptivas a los anticuerpos, ¿no? O sea, para que sea un poquito más fácil eliminarlas, porque entonces las pusimos incómodas, ¿sí? Las pusimos incómodas y pues entonces fue más fácil acabar con ellas. Ya con la gran mayoría de las bacterias, de hecho, ya no funciona porque los humanos nos hemos encargado de hacer superbacterias, pero eso es otra cosa. Pero bueno, al final del día lo que busca tu cuerpo es eso, cambiar ese equilibrio homeostático. Ahora, ¿qué pasa si tenemos demasiado cambio climático? Vamos a mover los equilibrios homeostáticos de todos los seres vivos. Todos. Porque yo sé que tú vas a decir, me pongo una chamarra y pues, aunque haga frío, ¿no? Si hace calor, pues entonces me compro un aire acondicionado y listo, ya, ¿no? Surfeando las inclemencias del tiempo. No, pero ¿y qué va a pasar con los alimentos que comes? ¿Qué va a pasar? ¿También les vas a ir a poner un aire acondicionado a las plantitas? Porque, ¿qué crees? Muchas de esas vegetales pues son los que le dan de comer, por ejemplo, si te gusta mucho comer hamburguesas, pues, lo que le da de comer a las vaquitas. ¿También les vas a ir a poner aire acondicionado a las vaquitas? Aguas, porque precisamente este cambio de equilibrio homeostático pues afectará a todos los seres vivos y eso podría generar desequilibrios en los ecosistemas que te dejen sin comer. Ya no suena tan chido, Ya no suena tan chido. Porque sí, mucha gente dice, si hace más calor, pues ponemos aire acondicionado y no pasa un abanico, ¿no? Ya, no pasó nada. Pero ¿qué va a pasar cuando precisamente altere todo eso que te da de comer? Todas esas cadenas de suministro. Otro día, hoy vamos a terminar, de hecho, hasta nada más entender los conceptos. Hoy nada más vamos a terminar hasta poder entender los conceptos y ya. Pero otro día vamos a hablar de los efectos retroactivos del cambio climático. Y vamos a ver que pues, quizás es un poquito más preocupante de lo que creíamos. Pero hoy lo vamos a dejar nada más hasta entender los conceptos. Entonces, a ver, el efecto invernadero, ¿qué es? ¿Qué es eso del efecto invernadero? Bueno, pues es causado por los gases de efecto invernadero y eleva la temperatura promedio del planeta. No siempre es malo, siempre hubo efecto invernadero. Nada más el problema es tener demasiado efecto invernadero. Ya vimos que nosotros lo causamos al extraer mucho el carbono que estaba fijado y lo mandamos a la atmósfera. El calentamiento global, bueno, pues es un aumento de la temperatura promedio de la Tierra, pues es decir, que pues, se calienta gracias al efecto invernadero. Y el cambio climático, bueno, pues, aunque tiene múltiples ramificaciones, uno de los principales causantes es el calentamiento global. Y genera cambios azarosos en el clima, ¿sí? Cambios que alteran los equilibrios homeostáticos de los seres vivos en primera. Ya después veremos que, bueno, también genera otras cosas y eso nos puede poner incluso peor.
Pero entonces, hasta aquí quedaría la explicación de estos conceptos: efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático. Espero que te haya sido de utilidad, que bueno, pues te sea útil para diferentes, pues incluso hasta conversaciones, ¿no? Recuerda que, bueno, todo esto del efecto invernadero se da gracias a la excitación de diferentes átomos que pues reaccionan a la radiación que rebota en el planeta, y entonces estos empiezan a vibrar y pues generan el cambio climático. Después hablaremos quizás más de los gases de efecto invernadero bien en profundidad, para que sepamos, ¿por qué lo hace el carbono? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué el dióxido de carbono? ¿Por qué el metano? ¿Por qué el óxido nitroso? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. ¿Por qué sobre todo los gases refrigerantes del ¿cómo se dice? Del aire acondicionado que planeas poner para no sufrir las inclemencias? Pues de hecho son de los peores, ¿no? Y son de los que más calientan el planeta. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la explicación.